Inclinamos nuestro rostro y oramos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, pido en esta hora que tu palabra se haga viva y poderosa en mi mente y mi corazón. En el nombre de Jesús. Hágase conforme a tu palabra que me vas a dar en esta noche, para que tú seas glorificado y muchos sean bendecidos. Aliméntame con el pan que desciende del cielo, que es tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento. La preeminencia de la palabra. Estamos en la sexta charla acerca de este tema. Quiero despertar a través de estas ministraciones el amor por la palabra de Dios. Que pongan en primer lugar la palabra de Dios. La preeminencia de la palabra tiene que estar en nuestro tiempo diario. No es posible que no tengas tiempo para la palabra de Dios. No es posible. No digas que estás muy ocupado, porque el tiempo lo tienes, simplemente que lo ocupas demasiado, quizás en tu trabajo, en tus tareas, en la televisión, pero no lo ocupas lo suficiente donde tienes que ocuparlo, que es la palabra de Dios. La preeminencia tiene que estar en nuestra forma de pensar por encima de lo que sentimos, de lo que nos parece, de lo que nos gusta y de lo que nos agrada. La preeminencia de la palabra de Dios tiene que estar en nuestro lenguaje, en nuestra forma de expresarnos, cualquiera sea las circunstancias, si es una situación distendida, como también las adversidades con las personas que son difíciles de tratar, que la preeminencia de la palabra esté ahí. Jesús dijo que no hay otra manera de expresar amor a Él sino guardando, esto es, custodiando, obedeciendo la palabra de Él. El Salmo 138 dice que Dios ha engrandecido sobre todas las cosas su palabra. Y si esto ocurre con Dios mismo, imagínese para nosotros sus criaturas. Debemos tener la palabra de Dios sobre todas las cosas. Ella debe de condicionar nuestra conducta, debe de ser el hilo rector de nuestra forma de actuar y de vivir en la tierra. Con todo, aunque no estemos al 100% de todo lo que Dios quiere en su palabra, nos habla y nos indica, pues, de todas maneras, corramos hacia ese 100%, que eso sea una meta. No pienses que por eso Dios te va a amar más, ni pienses que Dios te va a amar menos si no lo haces. Porque en realidad el amor de Dios es eterno y es perfecto en Cristo Jesús. Más allá de cómo somos nosotros. Pero hay algo. Una cosa es que Dios nos ame desagradándole nosotros. Y otra cosa es que nos ame agradándole nosotros a Él. Yo quiero agradarle. Yo sé que Él no me va a amar más. Pero yo quiero agradarle porque mi vida toda está comprada, redimida y consagrada para vivir para Él. Por tanto, quiero caminar como Él quiere que yo camine, como Él ha preparado que mi vida sea, aún desde antes de que el mundo fuese. Él ya preparó un plan, una misión aquí en la tierra para mi vida, pues en eso quiero andar. Quiero preguntarle a Él por esa senda antigua que Él ha preparado para que yo camine en ella. Así que esto no es posible si no ocurre poniendo la palabra de Dios sobre todas las cosas. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Toda la escritura es la palabra escrita, toda la escritura es inspirada por Dios, soplada por Dios, inspirada por Dios, motivada a haber sido escrita por Dios mismo. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿A fin de qué? A fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea perfecta. Digan conmigo, perfecta.
perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Escritura que nosotros disfrutamos y que leemos con libertad en nuestro país, gracias a Dios, ha sido inspirada por Dios. Y a través de esa Escritura nosotros podemos ser redargüidos, corregidos e instruidos en justicia para que seamos personas perfectas. ¿Quiere decir impecabilidad sin margen de error? No, perfecto significa maduro, para que seamos maduros, crecidos espiritualmente y enteramente preparados para toda obra que Dios esté haciendo. Si Dios no hace una obra, en vano trabajamos nosotros con Él. Pero una cosa es que trabajemos como ayudante de peón, de segunda, y otra cosa es que trabajemos como peritos arquitectos al lado de Él. Así que Él quiere prepararnos como tal, útil para que seamos nosotros gente bien capacitada para toda buena obra. Recordémonos algo de las anteriores predicaciones, que Dios nos habla de dos maneras a través de su palabra. Nos puede hablar en visiones, nos puede hablar en sueños, ok, pero aquí estamos hablando de la palabra. De dos maneras nos habla a través de su palabra. La palabra escrita o la escritura, como dice el pasaje en cuestión, al cual les llama en el griego el logos, y la palabra hablada, la cual es el rema. Dios nos puede hablar personalmente a nuestro espíritu algo, eso es el rema, y Dios nos habla a través de la escritura que Él ha inspirado a los hombres que escriban. Esto es el logos. Según el pastor y teólogo Glenio Fonseca Paranaguá, en su libro El crimen de la letra, explicando este tema del logos y del rema, dice que así como los huevos de criadero son comestibles, pero no pueden ser incubados para reproducir más pollitos, porque son esas gallinitas que ponen ahí para que coman 24 horas y larguen huevos las 24 horas, gallinitas solteronas, no tienen marido, las pobres están ahí solamente para poner el huevo, poniendo el huevo están. Dice, así como esos huevos de criadero son comestibles, pero no pueden ser incubados para reproducir más pollitos, pero los de granja sí, provienen de gallinas que conviven con el gallo. Además de ser comestibles estos huevos, ya están fecundados y si se ponen al calor de la incubadora, tienen la facultad de reproducir vida para conservación de la especie. En otras palabras, los pones bajo el calor de una gallina y van a salir otros pollitos. Pero, ¿cuál fue la diferencia? Uno estuvo fecundado por el gallo. El rema, pues, es el logos fecundado por el espíritu de sabiduría y de revelación, que es capaz de reproducir la vida de Cristo en todos nosotros. Les pongo este ejemplo sobre el logos y el rema. El logos es la foto que nos permite conocer detalladamente a Jesucristo, su carácter, su persona, su naturaleza, su mente, su poder. Pero el rema es la palabra que engendra y reproduce la persona misma de Cristo en nosotros. ¿Me van siguiendo? El logos es toda escritura. El logos está escrito en lo que hoy nosotros tenemos papel. En aquel tiempo tenían papiros y pergaminos, pero nosotros hoy tenemos el papel y otros. Tenemos los apps de la Biblia en los teléfonos. Esa escritura ahí fue inspirada por Dios y es el logos. ¿Es importante el logos? Pero muy importante, porque el logos es una foto de lo que Cristo es. Nosotros conocemos que Cristo es amor porque el logos nos lo dice. Nosotros conocemos que Dios es misericordioso, que es justo, que es santo, que es bueno. ¿Por qué? Porque el logos lo dice. Nosotros comparamos el logos y comparamos a Cristo y una misma cosa son.
Pero una cosa es la foto y otra cosa es la persona de Cristo. Nosotros vemos al informativista en el horario central de los informativos, vemos en la televisión su imagen. Si se tiene un granito, ahí lo vemos. Si tiene canas, ahí lo vemos. Si es narigón, ahí lo vemos. Nosotros escuchamos su voz, que está reproducida en una imagen, en una pantalla de televisión. Pero eso que está ahí, ¿es la persona? No. Tú le puedes hablar, insultar, felicitar, pero no lo encuentras ahí. Tú simplemente percibes un identikit de lo que es la persona en forma real. De la misma manera, el logos, pues, es la foto que nos permite conocer detalladamente a Jesucristo, su carácter, su persona, su naturaleza, su poder, como es la mente de Dios. Pero el rema es cuando es la palabra hablada que produce a Jesucristo en nuestros corazones, que reproduce su carácter, su naturaleza y su poder, lo que nos permite experimentar a Cristo mismo en persona en nuestra vida. Se los pongo de esta otra manera para que ustedes lo puedan aprender. Sin una carta menú, cuando vas a un restaurante, nadie puede elegir el alimento a comer, ¿no es cierto? Nosotros vamos allí, quizás es un restaurante muy sofisticado, muy lindo, tiene una carta bastante importante de los alimentos que allí se venden, pero tenemos que ir primeramente a la carta. Lo primero que hace el mozo cuando vas a ese restaurante, le da la carta, le saluda y le da la carta del menú. En la carta del menú nosotros vemos qué tipo de alimentos allí se venden, cuál es el precio, cómo están elaborados, si lo hacen a la portuguesa, al pollo, o si lo hacen al horno. Allí tú puedes distinguir si viene acompañado de ensalada caprese o viene simplemente con puré de papas. Todo lo ves detallado, pero nadie en su sano juicio, después de leer eso, se deglute, se come la carta menú y le dice, disculpe, con esto ya me basta. No le dices eso al mozo, sino que a causa del conocimiento de eso es que tú puedes elegir correctamente y pedir la comida, la sustancia mismo. Ni más ni menos, mis amados, eso es lo que es el logos y el rema. El logos es indispensable para escoger el manjar. Sin embargo, no nos nutre y por consiguiente no nos fortalece. El alimento verdadero nos lo trae el rema, que es el Espíritu Santo que nos revela a Cristo en nosotros. Cristo Jesús, pues, es el pan que descendió del cielo y lo comemos cuando está la palabra del Espíritu Santo hablada sobre nuestras vidas. El logos es la carta del menú, pero el rema es el plato mismo traído por el Espíritu Santo. ¿Cuántos están entendiendo esto? Si la iglesia no entiende esta verdad y esta realidad, no toma amor por la palabra, porque simplemente le parece que lee algo como lee Platero y yo, como lee el Quijote de Cervantes. No se trata simplemente de leer la Biblia y no oír la voz del escritor de la Biblia. No. Se trata de que cuando yo lea el logos, aprenda a recibir el rema de Dios, porque Dios quiere darnos el rema. Dios no quiere simplemente que nos quedemos con una cabeza grandota como una calabaza de conocimiento bíblico, pero sin sustancia. No. Él quiere que la palabra de Él no sea solamente el logos, sino el rema sobre nuestra vida. Si tú lees la Biblia y no oyes la voz del autor, no te vas a alimentar. Y quien no se alimenta es alguien que aspira a ser un difunto espiritualmente. Quien no se alimenta se debilita. Quien no se alimenta y ya ha sido engendrado un hijo de Dios por el rema de Dios, por la palabra de Dios, se debilita y cualquier peste le agarra. Cualquier debilidad, en su debilidad, cualquier cosa que le ataque, que le agreda, lo va a tumbar, lo va a quebrantar.
el mero conocimiento del Logos puede enorgullecer tu mente, puede volverte un religioso, puede darte un estatus académico. Ahora sos doctor, ahora sos máster en Biblia, ahora sabes homilética, apologética, ahora sabes exégesis, sos un seminarista, todo bárbaro. Todo eso te aprovecha si tú aprendes que desde ahí extraigas el rema de Dios. Eso es lo que hace la diferencia entre un mensaje aburrido y un ungido. Tú puedes escuchar información y Biblia y puedes leer la Biblia, te puede leer un predicador toda la Biblia, toda la noche, pero sin embargo te puede dar sueño, te puede cansar. Pero cuando tú escuchas a un hombre donde el espíritu de sabiduría y revelación está sobre él, él te habla la palabra y se te abre el entendimiento y tú comprendes, y tú dices, y esto me llegó, y esto me tocó, y esto me dejó carburando, y esto me quedó como un clavo hincado. ¿Por qué? Porque hay palabra viva. Tenemos en nuestras congregaciones mucha gente que no conoce bien el Logos, y eso está mal. Tenemos mucha gente que no ha aprendido a estudiar las Escrituras, apenas las lee de vez en cuando. Una cosa es leer las Escrituras y otra cosa es estudiar. Leer es bañarse en la orilla. Bogar, Escritura adentro, es sacar alimento. Las mojarras a veces están en la orilla, pero los peces gordos hay que bogar mar adentro. Esa es la diferencia entre leer las Escrituras y estudiar las Escrituras. Yo las Escrituras las leo todos los días, pero créanme que para que yo les hable la palabra de Dios son horas y horas de estudio para que ustedes en 45 minutos o una hora escuchen un mensaje. Son horas de estudio y a la mente perezosa no le agrada. Pero quien quiere tener rema, palabra viva y que el pueblo sea edificado y fortalecido, debe de aprender a estudiar profundamente las Escrituras. Y debe de orar para que no solamente conozca ese Logos, que es muy importante, sino para que traiga la vida prometida en ese Logos. Para que traiga la sustancia, la carne del asunto. Mire lo que dice el salmista en el Salmo 119, 93. Mírelo cómo él oraba para recibir la palabra vivificada, el rema de Dios, la palabra hablada. Porque ¿cómo tomamos el rema de Dios? Pues el libro de Efesios dice que, hablando sobre la armadura de Dios, el apóstol Pablo, dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es el rema de Dios. Tomad la espada, tomad el rema del Espíritu, que es la palabra, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí esa palabra se traduce rema, no se traduce logos. En muchos lugares de las Escrituras se traducen logos, pero ahí se traduce rema. Así que tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es el rema de Dios, orando en todo tiempo. Ahí te da la clave. ¿Cómo se recibe el rema? Orando, buscando, estudiando, clamando, ayunando. Dame el rema, dame, habla que tu siervo te oye. Yo ya sé aquí en la foto, sé aquí en el Logos que tú hablas a tus hijos. Ahora yo quiero experimentar esa voz. He también leído en el Logos, porque la foto me dice de cómo eres tú, que tú guías a tus hijos, que tú le das sabiduría a tus hijos. Por eso yo vengo a clamar para que tan solo pronuncies tu rema sobre mí y la sabiduría tuya sea engendrada en mi naturaleza. Para que ese amor forme parte de mi naturaleza. ¿Qué es lo que le pasa a la mayoría de los creyentes? La mayoría no tienen un verdadero conocimiento del Logos. Número uno, ya eso está mal. Pero peor que eso, que es que lo que conocen del Logos no han aprendido a traerlo a la realidad y a la evidencia por medio de la oración, cuando Dios pronuncia
Eso que Él promete en el logo lo pronuncia sobre nuestra vida. Nosotros lo creemos. Se anida en nuestro corazón esa palabra y se reproduce eso que Dios sembró a través de su palabra. Dios produce en nosotros así el querer como el hacer, por su rema, no por el leer el logo. El logo a mí me inspira. El logo a mí me dice que Dios produce el querer como el hacer. El logo es la foto de cómo es Dios con sus hijos. Pero el rema es la sustancia de eso. Es la realidad de eso. ¿Alguien está aquí? Diga amén. ¿Qué decía el salmista para recibir el rema? Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos. Literariamente en el Antiguo Testamento, la palabra preceptos, mandamientos, estatutos, testimonios, palabra, tienden a ser sinónimos. Pueden haber ciertas pequeñas diferencias en unas y en otras, pero como se repite tantas veces, más bien se usa en la estructura literaria diferentes tipos de términos para no ser repetitivos. Pero podríamos decir, nunca jamás me olvidaré de tu palabra, porque el mandamiento que es una palabra dada, una orden dada a través de la voz. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. El mandamiento, la palabra hablada de Dios, vivificaba el espíritu del salmista. Salmo 119, 107. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme o de acuerdo a tu palabra. Pronuncia tu palabra en medio de la aflicción, y mi espíritu que está abatido, triste, será avivado, vivificado. Volverá a tener resplandor, luz, vida. El Salmo 119, 154 dice, defiende mi causa y redímeme. ¿Cuántos quieren que Dios les defienda la causa? Ay, ¿cuántos tenemos causas que necesitamos que el Señor nos defienda? Ahora, si tú te defiendes, Dios no te va a defender nada. Porque te va a decir, ¿para qué defenderte si tú ya te defiendes? Si tú tienes compasión de ti mismo, ¿para qué necesitas la mía? Ahora, si tienes la mía, ¿para qué necesitas la tuya? ¿No te basta con la mía? Y a veces no nos basta que Dios nos defiende, nos queremos defender nosotros. ¿Cuánto nos cuesta quedar callados? ¿Cuánto nos cuesta esperar que Dios nos defienda? Porque tendemos a hacer justicia por mano propia. Si yo no me defiendo, ¿quién me va a defender? Porque yo estoy solo en la vida. Eso piensas tú, en tu justicia propia, que era el mal de Job. Usted me dice, ¿cuál fue el mal de Job por el cual Dios permitió que Satanás lo afligiera de tal manera? El mal de Job es el mal de muchos de los cristianos. Justicia propia. No confiar en la justicia de Cristo como su única y suficiente para hacerlo santo y justo y perfecto delante de Dios, sino que echamos mano a nuestra justicia. Yo no me merezco esto. ¿Qué le he hecho yo a Dios para que me mandes? Eso es justicia propia. Una persona imperfecta y pecadora que todos los días erra delante de Dios, se atreve a decirle, ¿qué le he hecho yo a Dios? En tu ceguera no te has dado cuenta que le has hecho. Por eso tú necesitas no tu justicia, no todo lo bueno que tú hiciste. Tú necesitas que por medio de la fe, la justicia de Cristo te revista como una coraza. Entonces, cuando la justicia de Cristo está sobre ti, tú te abstienes de defender tus derechos y de hacer justicia por mano propia. Y confías que aquel que te justificó es el que te defiende. Dios es el que justifica. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? No sé por qué salí para ese lado. Pero si hablamos de algún Pedro,
es porque Pedro anda acá en la vuelta. Defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. Yo en el Logos leo que Dios es amor, pero el amor experimentado es cuando Dios habla sobre mi vida, que ese amor está en mi corazón por medio del Espíritu Santo. Es cuando Él pronuncia el rema de Dios. La fe no viene meramente por tener conocimiento del Logos. La fe viene por oír el rema, la palabra hablada de Cristo. Ahí la palabra que se traduce, o el vocablo que se traduce, palabra, es rema, no es logo, es rema. Hay otros lugares que dice logos, pero en ese, precisamente, dice rema. Así pues que la fe viene por el oír, y el oír viene por oír la palabra, oír el rema, la palabra hablada, lo que Dios está hablando hoy, la voz de Dios hoy. Por tanto, si oyeres hoy su voz, no endurezcas el corazón, porque oír el rema no significa que el bien ya está hecho, que el milagro ocurrió. Miren lo que dice el libro de San Juan, capítulo 12, versículo 47 al 50. Vamos a leer detenidamente este pasaje. Al que oye mis palabras, ahí es rema. Al que oye mi rema y no la guarda, no la obedece, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar el mundo. Estaba hablando que en ese momento él no había venido a buscar al mundo, sino a salvarlo. Más adelante sí, Jesús vendrá con la espada de su boca a combatir a los que se le oponen. Pero él ahora vino como siervo sufriente, como el Cordero de Dios, como el gran pastor de las ovejas que viene a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, al que oye mi rema, mi palabra hablada, y no la guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar el mundo, sino a salvar el mundo. El que me rechaza no recibe mi rema. El que me rechaza no recibe mi rema. Imagínense que el rema de Jesús tiene el poder de salvar a las personas. Los muertos oyen el rema de Jesús y resucitan. Miren ustedes, resucitó Lázaro, pero resucitan los muertos espirituales también. Los que no han nacido de nuevo oyen el rema de salvación y resucitan. Si un predicador habla solo en logos, tiene un montón de cabras en la congregación, porque ninguno ha nacido de nuevo. Pero el que habla el rema, porque el Espíritu del Señor está sobre él, cuando habla el rema, la palabra de salvación, salvación produce en los que le escuchan. Ahora, el que rechaza a Cristo es porque rechaza el rema. El que me rechaza no recibe mi rema, pero tiene quien le juzgue. El logos que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir. Y la palabra, cuando dice el mandamiento que debo decir, significa lo que debo de hablar, el rema que debo hablar. El Señor me dijo el rema que tengo que hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Pues bien, la palabra hablada de Cristo sobre nuestra vida es para cumplir el propósito del Padre. Por ejemplo, darnos vida eterna. Por ejemplo, restaurarnos. Por ejemplo, libertarnos de esclavitudes. Por ejemplo, hacernos nacer de nuevo. Por ejemplo, perdonar nuestros pecados. Yo puedo tener ahí en logos escrito que Dios perdona los pecados. Esa es la foto. Pero yo puedo pedir por la carta menú del logos, puedo pedir, Señor, tú haces esto. Envía ahora, pronuncia esta palabra. Meramente antes de leer el logos, haz esta oración y dile, Señor, cuando yo llegue a esa parte del logos que tú quieres hablar sobre mí para que produzca el resultado, simplemente, Señor, dame un corazón
dispuesto para recibirlo. Que no sea como esos judíos que rechaza el rema de Cristo y lo rechaza a Él. Además que me pierdo la bendición, voy a ser juzgado por el Logos en el día postrero. Volvamos al texto del principio que estamos hablando. Volvamos a Timoteo. Vamos a recordar de nuevo Timoteo. El primer versículo que hablamos. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. Toda la escritura, el Logos, es inspirado por Dios y útil. ¿Útil para qué? Útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Si no aprendemos a recibir el rema, el Logos está ahí, pero no es útil. Es útil cuando además del logo viene la palabra hablada, el rema. Esa palabra se hace carne en nosotros. Por eso es tan importante en persistir con un corazón dispuesto al rema de Dios, persistir en la lectura del Logos. Les estoy enseñando a que ustedes se alimenten cada día. Les estoy dando las recetas para que ustedes aprendan a prepararse alimento fresco cada día. Porque si no van a venir a comer una vez por semana aquí. ¿Se han dado cuenta? Entonces la gente después se debilita y se desanima. Cuando las personas se debilitan en oír a Dios, se desaniman fácilmente, se quiebran fácilmente, fácilmente pecan. Y en su debilidad, lo único que saben decir es, el otro tiene la culpa. Sabemos que el Logos es digno de confianza, que es inspirado por Dios, que da testimonio de Jesús fielmente. Pero si a la hora de oír su voz, el rema, endurecemos y no oímos el rema, esa escritura no va a ser útil para nosotros. Va a ser aprovechable desde el momento en que nosotros tenemos un corazón dispuesto. Si oyeres hoy su voz, dice el libro de Hebreos, no endurezcáis sus corazones como hizo el pueblo de Israel en Meriba, que oyendo la voz de Dios no les aprovechó oír. Y terminaron ellos condenados en el desierto. ¿Será que en nosotros hay corazón duro para no oír el rema de Dios? Si rechazamos el rema de Dios, a Cristo rechazamos. Ahora, damos por entendido que ustedes van a orar antes de leer el Logos y que ustedes ya están dispuestos a que todo lo que Dios quiera hablar sobre ustedes se cumpla. Vamos a creer que todos son buenitos acá. Entonces, ¿qué es lo primero que va a hacer el rema cuando tú leas el Logos? Se va a hacer carne en ti y eso va a ser útil para enseñar. ¿Qué es enseñar ahí? Es una palabra que viene del original didascalia, de donde viene didáctico, que significa dar a conocer la idea y el conocimiento de quién es Dios y la persona del Señor Jesucristo. Darnos el conocimiento y la idea de quién es Dios Padre y la persona del Señor Jesucristo. También, obviamente, aprendemos sobre quién es la persona del Espíritu Santo. No solamente es útil para enseñar, es útil para redarguir. Esa palabra redarguir ahí es elenco. O sea que Esteban y su elenco, Esteban y los que redarguyen, Esteban y los que convencen, porque esa palabra elenco es convencer, dar convicción, dar fe. También significa refutar lo que hay en nuestra mente que es contrario al pensamiento de Dios. Yo voy leyendo el Logos y ahí está el Espíritu Santo sobre mí. Y yo tengo ciertas formas de pensar contrarias a la palabra de Dios. Pues cuando viene el rema inspirado, tomado del Logos, viene por el Espíritu Santo y se revela, me tumba la manera de pensar. Entonces yo decía, nunca lo había visto de esta manera. También el diablo te hace lo mismo. Cuando tienes pensamientos de Dios, te muestra una cierta faceta que tú dices, diablo, nunca lo había visto así, me parece que tienes razón. Pero no se trata de eso, se trata de que por el rema se tumban las fortalezas que hay en la mente. Por eso
la palabra de Dios es un arma poderosa para destrucción de las fortalezas mentales, de formas de pensar que son contrarias a la palabra de Dios. Hay cristianos a veces que andan haciendo todo contra la voluntad de Dios, contra la forma de pensar de Dios, y siguen todos los días así. Yo soy así, al ñudo que me fajen. No, eso es lo que te arruina la vida. Toda estructura de pensamientos que no está de acuerdo al pensamiento de Dios es un motivo para que tú caigas derrotado ante las circunstancias y ante los mismos problemas que se te generan en esas circunstancias, para que tú fracases en la forma de relacionarte con los demás, fracases en la forma de conducir tu hogar, fracases en la mayordomía de tus recursos económicos. Por eso es tan importante que expongas todos los días tu mente al logos de Dios y tu oído y tu corazón al rema de Dios. ¿Para qué? Para que te redarguya y tú puedas decir, es de esta manera. Por ejemplo, lo que te hablaba de la justicia propia. Y vuelvo otra vez. ¿Me tengo que callar? ¿Tengo que responder puntualmente y nada más? Sí. Y ser discreto. Y ser prudente. Nunca había visto eso de que yo tengo que engrandecer la palabra de Dios en mi mente y en mi corazón, sobre toda cosa que haya en mi mente y en mi corazón, sobre toda experiencia, conocimiento y cultura y filosofía, yo tengo que poner más alto y más grande y en mayor autoridad la palabra de Dios. Nunca lo había visto así. ¿Por qué? Porque al escuchar el rema, tú eres redarguido, convencido de que esa forma de pensar no es la correcta. Y es una de las cosas más difíciles de cambiar a la gente, y sobre todo cuando se van poniendo viejos. Otra cosa que hace el logos cuando el rema lo toma y lo hace vivo en ti, es que corrige tu vida. Paideuo, que significa enderezar, instruir como a un niño. Eso es lo que significa en el original, instruir como a un niño. Te corrige como a un niño la palabra. Pero ojo, si endureces tu corazón, vas a escuchar con una oreja y te va a salir por la otra. Pero dale importancia a lo que Dios te habla y vas a ver que la palabra te instruye a ser un mejor padre, un mejor pastor, un mejor empleado, un mejor jefe, un hombre más sabio, más entendido. Ve ahí está, en la palabra. Déjate enseñar como un niño. No te pongas a regañar a Dios, ni a regañar la palabra. Sí, no, está escrito esto así, pero yo soy cristiano, pero no soy salame. Ok, si no quieres ser salame, o longaniza, o mortadela, no quieres ser fiambre, ok, me parece bien. Pero la manera es leyendo el logos y de abriendo el corazón y la mente al rema de Dios. Ahí no vas a ser un salame. Ahí vas a ser un hombre sabio, una mujer sabia. ¿Qué más dice? La escritura es útil para instruir, parangelia, la palabra que se traduce. Y ese término etimológicamente se usaba de las órdenes, de los mandatos que daba el superior a los subalternos. ¿Quién dio esta orden? El jefe. ¿Qué era eso? Una parangelia, un mandato del superior a sus subalternos. Las escrituras traen el mandato del superior de los superiores, del rey de reyes, del señor de señores, del príncipe, del excelso, del Dios todopoderoso, autor de la vida y señor de la creación. Ese manda. ¿Y cómo yo oigo la voz de ese que me manda, la parangelia, el mandato? Pues leyendo logos y orando para que el rema haga de ese logos haga la realidad que me promete el logos, lo haga el rema en mí.
Esa es la manera. Esta palabra se usaba estrictamente respecto a órdenes recibidas del superior a sus subalternos. Por tanto, puede traducirse como mandato. La Escritura, pues, inspirada por Dios, bajo la unción de Dios, transformada en rema sobre tu vida, tiene la capacidad, tiene la virtud de hablarte como un mandato de lo que tú tienes que hacer. No te manda sugerencias, te manda un mandato. Lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Punto. Y acá se terminó. Y bueno, aguantémonos. Que Dios nos dé sabiduría y fuerza. Pero yo estoy bajo ese mandato. ¿Cuántos están aquí? ¿Por qué? Porque la palabra a mí, para Angelia, me manda eso. No me lo sugiere. Cada vez que yo leo la palabra, el Logos, y persisto en leer, y a veces paso de un capítulo a otro y nada. Pero llega un momento en que yo estoy leyendo la palabra en voz alta y viene la voz de Dios. Yo no sé por qué llego a una parte de la Escritura leyendo el Logos y algo me quebranta y me hace llorar. Y me viene un deseo de que eso se haga realidad en mi vida. Ahí está el rema para mi vida. Cuando a ti te pase, no tiene que decir que tú llores. Eso es una experiencia particular mía. Yo no lloro solo cuando pico cebolla nomás. Y cuando las pico. Aunque ya me enseñaron que hay que poner el agua caliente antes. Así que entre poco ni eso. No hay circunstancias adversas que a mí me hagan llorar. Lo digo con temor de Dios. Pero escucho el rema de Dios y es algo que me arruina. A veces me estoy riendo mientras lloro. Dice, bueno, a veces estoy leyendo con mis hijos, con Sandra la palabra, y dice, bueno, hasta que no se componga no seguimos. Y uno se ríe porque no es que es un dolor, pero algo pasa dentro. Estoy hablando meramente de algo testimonial de mi vida. No tiene que ser contigo. Quizás a ti te pase que a ti te llame la atención algo. Y dices, mirá, no lo había visto antes. Es como un llamado de atención. Ok, esa es tu experiencia. Yo no voy a poner mi experiencia por encima de la palabra de Dios. Digo lo que a mí me pasa, nada más, y punto. Y no lo considero como una teología eso, como una doctrina. Pero es algo como una señal. Pero para ti puede ser una curiosidad de ver qué es lo que dice ahí, cómo sigue eso. Eso puede ser tu experiencia. Pero todos los días tienes que tener una experiencia que devenga de haber recibido el rema de Dios. De repente te levantas de ese lugar donde estuviste leyendo la Escritura con algo que te quedó y que tú dices, esto va a ser así ahora en mi vida, rajatabla. Bueno, es porque Dios te trae provoca esa experiencia en ti. Una determinación a cambiar, una determinación a arrepentirse. Eso es válido y totalmente bíblico. Que cuando uno oiga el rema de Dios, se arrepienta. No se olviden que el arrepentimiento lo produce Dios en nosotros. Que nosotros en nuestro estado natural no servimos ni para arrepentirnos. Que es Dios en su misericordia y por el rema de Él, la palabra de Él, que produce ese cambio de mentalidad en nosotros. Santos, los quiero llevar en estos días, por la unción del Espíritu Santo y como iglesia, a que tengan la palabra de Dios como lo preeminente, lo máximo, lo más engrandecido sobre sus vidas. Apréndalo, vívanlo así y nunca ustedes sufrirán la inanición de no estar bien alimentados de la palabra. Nunca van a experimentar la derrota, porque quien está fortalecido y guiado por el rema de Dios no conoce la derrota, es más que vencedor, por medio de aquel que le ama y le habla. Pero nuestra falta de conocimiento lleva al desinterés
lleva a la indiferencia hacia la palabra de Dios. La gente quejosa, la gente acusadora, el cristiano negativo, tiene como común denominador una relación muy tenue y muy débil con la palabra de Dios. Estamos hablando con el rema de Dios. Puede de repente leer el Logos, puede tener cómo leer la Biblia en una semana, pero eso es Logos. Eso no significa que Dios te hable. Pero cuando te habla Dios y aprendes a tener esa experiencia, es como que Dios te lleva a un lago y te enseña a pescar. Mira, acá están los peces y te digo la carnada y la manera de sacarlo. De la misma manera, cuando el cristiano aprende a ir a la palabra de Dios y el Señor te enseña, como en esta noche, a pescar el rema, entonces no te va a faltar pez. Yo te podría predicar toda la vida y que toda la vida dependas de mí. Sin embargo, yo quiero que aprendas a pescar, porque Dios no le habla al pastor solamente, sino que te habla a ti. Tú eres su hija y yo soy su hijo. Simplemente tengo diferentes funciones. En una familia todos son hijos de los mismos padres, todos son amados, pero uno es carpintero, el otro es herrero, el otro es médico. Yo soy vuestro hermano. Me tocó ser pastor y enseñar la palabra de Dios. Y Dios me redargulló, me perfeccionó, me hizo crecer. ¿Para qué? Para hacer la obra del pastorado. Pero no soy diferente que tú. Dios no me ama más a mí que a ti. Ni me habla a mí y a ti no te habla y te da vuelta la cara. No, para nada. Son diferentes oficios y funciones que tenemos dentro del cuerpo de Cristo. Pero tenemos el mismo rango y la misma importancia. Somos hijos. Tú estás escuchando aquí a tu hermano. Aunque para vosotros soy vuestro pastor, con vosotros y delante de Dios soy vuestro hermano. Y los necesito. Los necesito. Por tanto, lo que Dios hace conmigo y lo que yo necesito como hijo, sentarme a la mesa y comer, también lo hace contigo. Esa experiencia cada día con el rema de Dios, esa experiencia de entrar a la presencia de Dios diariamente, eso es extraordinario, único, irrepetible. ¿Por qué las personas no viven más en ese estilo de vida? Porque no han sabido llegar ahí, porque no lo han experimentado, por eso se sienten frustrados y dicen, bueno, está así, leer la Biblia, pero es que hago, simplemente calmar la conciencia. No, es mucho más que eso, es ser bendecidos. De ahí depende tu bendición, de ahí dependen tus victorias. De esa relación con la palabra y con la presencia de Dios depende que se cumpla tu misión en la tierra, tu ministerio. Está todo ahí. El creyente que no tiene una relación íntima con el Señor por medio de la oración y de la palabra es un creyente que está condenado a vivir una vida sin propósito, llevado por cualquier viento de doctrina, tumbado por cualquier pensamiento, por cualquier problema que venga, por cualquier pensamiento negativo que le viene a la mente. No tiene cómo defenderse. Pero el creyente que está firme en la palabra, como tú, y el que tiene comunión íntima, que quiere llegar cada día y que experimenta la presencia de Dios, ese es más que vencedor. Por eso el Señor dijo a través de Moisés a Josué, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Y esfuérzate y sé valiente, ¿para qué? Para meditar en las palabras de este libro día y noche. Para que todo lo que emprendas sea prosperado y te vaya bien y nadie te pueda hacer frente todos los días de tu vida.
No es poca cosa lo que estaba diciendo Moisés. Y no era esforzado y valiente. Sé esforzado y valiente para aguantar a tu suegra. No. Para aguantar a los príncipes de las otras tribus. No. Esfuérzate y sé valiente para meditar en la palabra. En otras palabras, Dios le dijo, olvídate del resto. Si tú estás ahí para meditar en mi palabra y para recibir mi rema y oír mi voz diariamente, si oyeres atentamente mi voz, Josué, entonces las bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Y te alcanzarán. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. A la izquierda encontrarás bendición y a la derecha también. Nadie te podrá hacer frente si oyeres atentamente la voz, la palabra hablada de Jehová tu Dios. ¿Y cómo oigo la palabra hablada? Tengo que ir a lo escrito. Tengo que ir al Logos. Ninguna vez que Dios habla contradice el Logos. Jamás. Todo lo que habla Dios en su rema lo habla en armonía con su Logos. Pero es lo que trae el menú, la sustancia, lo que te alimenta, lo que produce el milagro. Cuando Pedro había tratado durante la noche pescar y nada había sacado, el Señor se le aparece ahí, le pide su barca, predica y después le dice, Pedro, boga mar adentro y echa la red. Ese boga mar adentro era palabra hablada. Señor, en toda la noche, la realidad dice que no hemos sacado nada. Ya lo hemos intentado 1000 veces. Mas en tu rema, en tu palabra hablada, echaré la red. No dijo, en el decálogo de Moisés está escrito, por eso voy a echar la red. No. Dijo, en tu palabra hablada echaré la red. Lo que tú necesitas es una palabra. Lo que tú necesitas para tus circunstancias es una palabra. Un boga mar adentro. Un echa la red. Y ese milagro se repitió al final cuando Jesús ya resucitado les dijo a los discípulos, echen la red hacia la izquierda o hacia la derecha, no me acuerdo. Lo cierto es que no fue ni porque era la izquierda ni la derecha, sino porque Jesús lo dijo. También recibieron un rema de Jesús. Lo que tú necesitas para salir de esa calamidad no es meterte 24 horas a hacer horas extras y olvidarte, como dice mi amigo Julio Iglesias, me olvidé de vivir. Y olvidarte de vivir. Lo que tú necesitas para salir de las deudas es un rema, una respuesta de la boca de Jesús. Lo que tú necesitas para avanzar, para vencer, para sobreponerte a las circunstancias adversas que te toca vivir, es un rema, una palabra que sale de su boca y que no la rechaces, sino que la creas. Y que actúes en consecuencia, te subas al barco y le metas a remar mar adentro. Porque si tú te endureces en tu corazón y cuestionas el rema, pues entonces no vas a actuar en consecuencia. No, ¿qué voy a ir? Nada. Me voy, sí, pero me voy para mi casa a dormir. Podría haber dicho eso, Pedro. Sin embargo, él no hizo eso. En tu palabra, Señor, me voy a esforzar. Estoy cansado. Un trabajo chino. Pedro el chino. O el chino Pedro. Trabajando toda la noche, de luna a luna, no de sol a sol, de luna a luna. Pero igual me voy a volver a esforzar, pero ahora no será en mi propia fuerza. Ahora será en tu rema, en lo que tú me has hablado. Entonces déjate de cuestionar si lo intentaste 1000 veces antes y no pudiste. Déjate de pensar que esto siempre fue así, no lo cambia nadie. Deja de esas cosas, de esos pensamientos son humanos.
Eso lo hace cualquiera que tenga una cabeza sobre los hombros. Porque algunos no se sabe dónde la tienen. Cualquier mortal piensa así. Pero una hija, un hijo de Dios, ¿sabe lo que piensa? Señor, tan solo di la palabra y mi criado sanará. Tan solo di la palabra y un milagro se hará real en mi vida. No veas tu adversidad como algo que es para muerte, como que es para caer. Hasta aquí llegué yo. No, ve la oportunidad para escuchar el rema de Dios y para ver delante de tus ojos que la realidad cambia. Y la primera realidad que tiene que cambiar es la de adentro. En cómo tú ves la vida. Cómo tú tienes que tener las actitudes frente a las circunstancias. Cómo tú relacionarte con los demás. Por ahí empiezan los grandes cambios. Y después lo ves en tu entorno, en el mundo que te rodea. Vamos a orar. Hoy es una noche especial. Es un tiempo especial. Yo experimento ahora la presencia de Dios aquí. Dios está aquí. Y yo creo que lo que Dios ha hablado a su pueblo y a los que nos están escuchando a través de un medio de comunicación, también están siendo bendecidos. Y pido para que esta presencia de Dios que hay aquí se transmita sobre las personas que escuchan. Señor, a través del aire, a través o del internet, de los medios electrónicos, Señor, allí donde estén escuchando tu palabra, que reciban tu presencia, Señor. Que las personas reciban tu presencia. Pronuncia tus remas sobre sus vidas. Da tus órdenes, tus mandatos. Que vivifiquen esas vidas. Que sanen los enfermos, que liberten los cautivos. Que los perdidos nazcan de nuevo, Señor. Que los que no se han arrepentido hasta hoy, arrepentimiento venga sobre ellos por tu palabra, Señor. Producen los que escuchan el querer como el hacer por tu buena palabra rema, Señor. Ahora mismo, Padre, dale, Señor, a tus siervos y a tus siervas la inquietud de ir al Logos cada día. Pero toma tú la iniciativa de pronunciar el rema, la palabra viva sobre ellos. Y produce ese carácter, esa naturaleza, ese ser, esos pensamientos de Cristo en ellos. Que en ellos se encuentren tus caminos, Señor. Y que experimenten tu poder por tu rema, Señor. En el nombre de Jesús. En tu nombre bendigo a esta congregación. Y proclamo sobre ellos gracia, misericordia, paz, ciencia, sabiduría y gozo sobre esta iglesia. En el poderoso nombre de Jesús. Los débiles sean fuertes. Los tristes sean libres. Los oprimidos del diablo sean sanos. Sean sanos. Sean sanos de la mente, la voluntad, las emociones, el espíritu. El cuerpo sea sano en el nombre de Jesús. Los que están confundidos, Señor, que reciban guía y reciban sanidad en el nombre de Jesús. Ven con tu poder ahora, Señor. Ven con tu poder ahora. Sean libres. Libres. En el nombre de Jesús. Y la iglesia aquí reunida dice: amén. Amén. Le damos un aplauso al Señor y a su palabra. Así dice la Biblia en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22 al 25. No es suficiente con solo oír el mensaje de Dios. Hay que obedecerlo. Si solo lo oyen, sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos. El que oye el mensaje de Dios sin obedecer lo que dice, es como el que se mira en un espejo. Se mira en el espejo, se va y pronto olvida lo mal que se veía. Por el contrario, el que se fija bien en la ley perfecta, la que libera a la gente y la pone en práctica en lugar de ser un oyente olvidadizo, será afortunado en lo que hace.